Good evening. Buenas tardes. Es un placer, es un honor estar aquí esta tarde. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Fundación BBVA por concedernos este premio tan prestigioso. Es un reconocimiento para todo el equipo de Mongabay, un grupo de periodistas con muchísima pasión que siguen con su intención de contar historias que importan a pesar de los riesgos que puede implicar, ¿no? Así que, tal y como hemos visto en el vídeo, Mongabay está inspirado en el amor por la naturaleza. A mediados de los 90 tuve la oportunidad de visitar Borneo, un bosque maravilloso. Este bosque era increíble, ¿no? Y esta transformación tan terrible de este ecosistema pues me lanzó a crear Mongabay. Durante el paso de los años pues he sido testigo de la destrucción medioambiental a escala global. De hecho, hay muchas cosas que pueden enfadarnos, ¿no? 2023, por ejemplo, fue el año más caluroso de los que hay registros. Vimos sequías desde el Amazonas hasta Sumatra y los niveles de extinción de especies han aumentado como 1000 veces más de lo normal, ¿no? Y en las primeras semanas de 2024 ya experimentamos las temperaturas oceánicas más altas de la historia. Recibimos nuevas pruebas de que la corriente del Golfo estaba mostrando signos de colapso y vimos cómo se estaban acelerando muchas cosas, ¿no? Y vimos también, pues, por ejemplo, lluvias torrenciales en el sur de California, por nombrar unos cuantos elementos. Estas estadísticas tan alarmantes podrían desembocar en la desesperación y la inacción, aunque Mongabay sigue estando comprometida con documentar estas realidades tan duras, ¿no? De hecho, se nos ha dicho que Mongabay es la página web más deprimente de Internet, ¿no? A pesar de estas observaciones tan desalentadoras, sigue habiendo margen para la esperanza, ¿no? Alimentada por historias de nuestra red de periodistas que ofrece noticias desde primera línea de naturaleza, ¿no? Esto no es optimismo inocente, se trata de ser realista y reconocer las tendencias emergentes que nos pueden ayudar a mitigar estas crisis. Algunas de estas tendencias pueden ser útiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de estas tendencias sería el cambio de la deforestación impulsada por la pobreza a la deforestación impulsada por los beneficios. Esto puede parecer un poquito contraintuitivo, ¿no? Pero es un cambio que, en fin, este es la causa de la mayor degradación. Hoy, por ejemplo, muchos daños están provocados por las corporaciones y los gobiernos en lugar de las actividades de subsistencia. En otras palabras, estamos pasando de esta deforestación impulsada por la pobreza a la deforestación impulsada por los beneficios, que también se hace extensivo a los aspectos medioambientales. Entonces, básicamente esto es un ejemplo, ¿no? Otros ejemplos, pues por ejemplo, problemas con los bosques, deforestación, por ejemplo, que están provocando empresas, y las empresas al final tienen mucha más capacidad de llevar a cabo esta deforestación o de destruir el medio ambiente, pero hay unas pocas, ¿no? El motivo es que esto al final hace que nos centremos en algunas empresas muy concretas, ¿no? Entonces esto al final significa que abordar la deforestación es... Bueno, en su momento significaba que los agricultores tenían que proteger a sus familias y entonces pues básicamente tenían que llevar comidas a la mesa, ¿no? Para sus familias. Entonces esto al final pues hacía que tuvieran que pergeñar modos de vida sostenibles para las poblaciones rurales, ¿no? Entonces era una forma complicada, ¿no? Que bueno, lo vimos como hace 50 años aproximadamente. Ahora mismo la deforestación está impulsada por la producción de materias primas para mercados urbanos y de exportación. Entonces muchas veces salvar los bosques implica que las empresas y los gobiernos adopten prácticas más protectoras para con el medio ambiente, que no tienen por qué recortar la productividad de los beneficios, sino que pueden aprovechar otros beneficios de la gestión de la cadena de suministros. Y este cambio, al final, si echamos un vistazo a todo el mundo, podemos ver que esto se produce en la mayor parte de todo el planeta, ¿no? La deforestación ahora mismo no tiene que ver con la agricultura, sino que tiene que ver con las acciones de grandes corporaciones y gobiernos. Entonces, lo que esto significa, básicamente, es que este cambio está provocando nuevas oportunidades para los activistas, ¿no? Pues dándoles herramientas para todo esto. Entonces, al final tenemos un número de empresas más limitado. Un buen ejemplo de todo esto fue una serie de campañas de Greenpeace que empezaron a mediados de los primeros 2000, y básicamente estas campañas tenían los objetivos de estas empresas de producción de materias primas, y en los años siguientes algunas empresas se comprometieron a eliminar por ejemplo, los productos que provocaban esta deforestación. No solamente empresas en Occidente, sino algunas empresas también de Asia.
Y estas empresas muchas veces se quedaron cortas, ¿no? Entonces lo que pasó es que a finales de los años 2010, 2018, 2019, a principios de los años 20 de este siglo, las empresas estaban adoptando políticas básicamente para limitar la deforestación en relación con algunas materias primas. Entonces el resultado de esto ha sido real, ¿no? Vemos que la deforestación asociada con, por ejemplo, con el aceite de palma en Indonesia y en Malasia ha bajado un 90% desde el pico de más o menos hace 10 años, mientras que la deforestación del Amazonas también ha bajado considerablemente. Lógicamente todavía queda mucho por hacer. Muchas empresas se han quedado cortas con sus promesas. Esto significa que un poquito la segunda cosa, ¿no?, que me entusiasma, hay más herramientas que nunca antes para controlar y verificar el cumplimiento. Entonces, todo esto, por ejemplo, la teledetección es fundamental. Entonces, la ignorancia ya no es una excusa. El hecho de no conocer datos ya no es una excusa para no llevar a cabo acciones, ¿no? Entonces, hay plataformas tecnológicas, principalmente, por ejemplo, satélites y demás, que están creando una transparencia sin parangón y sin precedentes. Y entonces, algunas de estas herramientas están permitiendo que haya perspectivas en tiempo real en nuestro planeta. Entonces, una vez más, ya no podemos decir, oye, mira, es que no sabemos lo que estamos haciendo. Podemos saber lo que está pasando. Los datos satelitales de las cámaras y demás y los dispositivos bioacústicos se utilizan mucho por muchos actores ahora mismo en la sociedad civil. Pues, por ejemplo, elementos que pueden ser relevantes para la acción, ¿no? Esto está teniendo un impacto real. La investigación de la iniciativa de la política climática atribuyó que el 60% de la reducción de la deforestación en la Amazonía brasileña entre 2007 y 2011 se debía al sistema de control del país. Este sistema de control de deforestación ha ido mucho más allá que Brasil. Ahora mismo se ha expandido por todo el mundo y ha ido mucho más de donde estaba hace 5 años más o menos. Y también ahora mismo hay sistemas de radares que permiten que los observadores puedan ver a través de las nubes y del humo, ¿no? Entonces esto puede detectar cambios en la cobertura de los bosques que a lo mejor era imposible de ver, ¿no? Son avances que tienen implicaciones importantes a la hora de abordar la deforestación. Y además, plataformas como Planet han aumentado muchísimo la frecuencia de las actualizaciones, con lo cual pues por ejemplo los satélites están volando por todos los puntos de la Tierra, entonces toman fotos, con lo cual esto está creando muchas capacidades al final. Al final estos datos están totalmente disponibles en algunas plataformas como Global Forest Watch, y esto significa que democratiza el acceso a estos datos y hace 20 años, por ejemplo, solamente estaban disponibles para gobiernos y empresas que pudieran permitírselo, ¿no? Entonces, una vez más, esto significa que es difícil esconder todo esto, ¿no? Estos actores tienen dificultades a la hora de esconder si hacen algo mal, ¿no? Uno de los ejemplos del poder que tienen los satélites viene de una investigación de Mongabay que se publicó hace unos cuantos años. En el año 2014 había una empresa que tenía una IPO en Londres que estaba ganando millones de dólares, y la empresa, por ejemplo, pues se jactaba de ser una buena empresa que producía de manera responsable y sostenible, y estaba produciendo un producto que le encanta a la gente, como es el cacao, ¿no? Es una historia muy bonita, ¿no? Pero era una patraña. Al final no era nada era cierto. La empresa estaba celebrando todos sus beneficios, y las imágenes de los satélites en la Amazonas, la zona peruana, mostraban una gran tala de árboles. Entonces, gracias a estos datos satelitales, pudimos enviar informes para que pudiéramos ver, para que los periodistas pudieran ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, básicamente se vio que se estaba talando el bosque. Era una de las partes con mayor biodiversidad del Amazonas. Entonces, lo que hicimos es pues preparar la historia. La empresa sabía que lo íbamos a publicar, nos dijo, mira, oye, os vamos a demandar y demás, entonces si publicáis la historia os vamos a demandar. Y dije, mira, esta historia está basada en datos, no hay nada falso, con lo cual básicamente vamos a publicarla sí o sí. Entonces, pues por ejemplo, al final tenían las de perder, y al final hubo muchísimos medios de comunicación internacionales que estaban muy implicados en todo esto, y la historia al final pues adquirió un nivel y una relevancia muy muy importante para el momento. Entonces grupos de activistas empezaron a poner presión sobre bancos y empresas de financiación para que dejasen o para que revocaran el permiso que tenía esta empresa, para que ya no pudiera operar. Y después, 2 años más tarde, la empresa salió de la bolsa, fue expulsada de la bolsa. Entonces, esto al final hizo que, bueno, que necesitara más dinero. Entonces,
debido a salir del mercado de valores, la destrucción de estas 100 hectáreas no se produjo, ¿no? Entonces, al final, estaríamos hablando de como 30 millones de toneladas de CO2 que no terminaron en la atmósfera. Es más o menos el equivalente a 72.000 millones de millas conducidas acumuladas, ¿no? en coches, en conducción de coches. Al final, bueno, básicamente porque vean algunas equivalencias que acabo de comentar. Entonces, más allá de los datos satelitales, la tecnología ofrece nuevas perspectivas. Por ejemplo, hay otra plataforma que se llama Global Fishing Watch, que es muy similar a Global Forest Watch, que ofrece perspectivas sin parangón sobre lo que está pasando en los océanos, incluyendo, por ejemplo, la pesca ilegal, que antes era indetectable. Entonces, este es un documento que ha salido hace poco, que analizaba la actividad de los barcos pesqueros con sistemas, con los sistemas legales, ¿no? Frente a cuando apagaban los sistemas. Entonces esto reveló que había muchos operadores que estaban entrando en áreas sensibles cuando apagaban su sistema de seguimiento. Básicamente, pues estaban esquilmando los océanos de manera ilegal. Esto desembocó en acciones legales, ¿no? Esta es una lista de 25 barcos pesqueros españoles que fueron sancionados por desenchufar su sistema de localización. Entonces esto ha tenido un impacto real, como digo. Y otra área bastante que me entusiasma bastante, que se está desarrollando mucho en este momento, tiene que ver con el análisis de los sonidos de los ecosistemas, ¿no? Básicamente la bioacústica. Entonces, este tipo de información es muy útil. Nos puede decir cómo están evolucionando los ecosistemas, si están bien mejor o peor en función de los niveles históricos, cuáles son las diferentes intervenciones en materia de conservación. Y esta es una investigación, por ejemplo, que se publicó hace poco, que muestra, posiblemente sea difícil de ver, pero lo que básicamente muestra es que los ecosistemas más diversos tienen sonidos más diversos. Esto al final se ve que el espectro de sonidos está ocupado por animales como insectos, ranas, pájaros, mamíferos, y esta información al final es viable en el sentido de hacer un seguimiento sobre lo que está pasando, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Porque no tenemos datos sobre especies individuales, pero podemos medir lo que está pasando a nivel de los diferentes sonidos. Entonces, esto también es interesante porque nos permite llevar a cabo acciones en relación con la deforestación, sobre, por ejemplo, la utilización de dinamita para pescar en los océanos, y envía alertas en tiempo real. Cuando, por ejemplo, hay una explosión, se detecta este tipo de explosión, este sonido. Entonces, si se combinan este tipo de datos con datos satelitales, como cámaras o ADN medioambiental, esto ofrece una imagen mucho más precisa sobre las condiciones de la trayectoria de un ecosistema o de una comunidad ecológica, mucho más allá que una sola fuente, ¿no? Y esto es mucho mejor que lo que teníamos hace unos cuantos años. Y las nuevas fuentes de datos y la capacidad de analizar los grandes conjuntos de datos también están mejorando nuestra comprensión de la manera, que los ecosistemas saludables y productivos respaldan el bienestar de los seres humanos y por qué otras especies importan. Por ejemplo, esto está aumentando en la base de la conservación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no estamos hablando solamente del tema de las emisiones de carbono. Hay otros elementos importantes en este sentido. Hay algunas especies que tienen una mayor importancia en este sentido. Entonces, aquí pues podemos ver cuáles son los datos, ¿no? De esta captura de carbono. Entonces, por ejemplo, cuando muere una ballena en el océano, estamos hablando de 33 veces más de carbono que una especie más pequeña, como puede ser a lo mejor un pez más pequeño. Entonces, hay muchísimas investigaciones que muestran que los elefantes pues son ingenieros del ecosistema que desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas a la hora de capturar este carbono. Entonces, un estudio que se publicó el año pasado en Nature extrapoló el concepto de animar el ciclo de carbono, o la idea de que ayudar a las poblaciones de los animales a recuperarse podían acelerar el índice de captura de carbono en los ecosistemas. Entonces, este estudio analizaba 9 especies o grupos de especies de todo el mundo. Entonces, esto va de las ballenas a, pues, por ejemplo, a los tiburones. Entonces, la reintroducción de estas
estas especies podría desembocar en la captura de 6,41 gigatones de CO2 anuales o más de 500 gigatoneladas de CO2 de eliminación total de carbono para 2100. Eso es un 95% de la cantidad que los científicos dicen que se tiene que eliminar para garantizar que el calentamiento global esté por debajo del 1,5 grados Celsius. Entonces, al final, si se restauran estas poblaciones implica la conservación de algunos de los hábitats más productivos y ricos a nivel biológico. Entonces, esto puede estabilizar los ecosistemas y podemos luchar contra los eventos meteorológicos extremos y contra los patrones de precipitaciones. Por ejemplo, el 70% del PIB de América del Sur se produce en áreas que reciben lluvias del Amazonas. Entonces, si el Amazonas se seca, pues esto tendría implicaciones directas para la economía de Sudamérica, con lo cual es un tema que se tiene que tener muy en cuenta. Este tipo de investigación también puede ofrecer nuevas innovaciones, con lo cual el año pasado pues estuve con un filántropo que proponía una idea bastante interesante, ¿no? Que es pagar a los capitanes de barco una parte de esta captura de carbono para incentivar a estos capitanes a que no cazaran ballenas, ¿no? Entonces, cada barco tendría un par de drones que estarían volando varias millas por delante del barco y cuando se viera una ballena, por ejemplo, esa información se trasladaría de nuevo al capitán, de tal manera que el capitán pues pudiera evitar las ballenas para no golpearlas. Y de esta manera, pues el capitán recibiría unos cuantos miles de dólares como bonus, básicamente. Entonces, un filántropo era el que ponía el dinero para este sistema. Entonces, una idea, que está ahí, pero creo que es bastante fascinante, ¿no? Entonces, los beneficios de que los ecosistemas florezcan pues puede ir más allá del almacenamiento de carbono y de los hábitats de la vida salvaje, ¿no? Pues podemos tener una agricultura más resistente, mejor suministro de agua y podemos luchar contra el daño y la erosión derivados de las tormentas. Esto ofrece la oportunidad de ampliar la base de la protección medioambiental. Después de todo, la severidad de la degradación medioambiental, al final, está haciendo que sea cada vez más relevante para la gente, ¿no? Debido a los fundamentos científicos. Entonces esto al final está tocando a la gente de manera personal, con lo cual ahora mismo la gente se interesa en entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces esto hace que el periodismo medioambiental sea todavía más relevante y a la gente le preocupa todo esto y la gente también piensa en la conservación o en la protección de la naturaleza de nuevas maneras, de acuerdo con estas bases que estamos comentando, ¿no? En torno a la protección de la naturaleza. Uno de los ejemplos que más me gustan viene de Borneo, de Indonesia, que es, por cierto, un bosque extraordinario y maravilloso. Creo que hace como 15 o 20 años había una mujer que fue al bosque pues para estudiar los patrones de lluvia y vio cómo se estaba destruyendo el hábitat de los grandes simios. Entonces vio que el principal elemento de la deforestación era la crisis sanitaria de las poblaciones locales. Entonces, cuando alguien tenía una emergencia sanitaria, iban al bosque, cortaban a lo mejor una planta valiosa y luego la vendían. Entonces había muchas incursiones al bosque y al final pues esto se acababa convirtiendo en plantaciones para aceite de palma, ¿no? Entonces esta mujer, que se llamaba Kinry, decidió ir a la escuela de medicina para tratar de buscar una manera de ofrecer atención sanitaria a estas comunidades locales, para ver básicamente si podía ayudar a proteger a los grandes simios, ¿no? Entonces es lo que hizo, pues volvió y estableció el sistema donde había una clínica, digamos, donde las comunidades podían recibir ayuda y atención sanitaria y pues podían a lo mejor pagar una pequeña cantidad o donde las comunidades podían reducir de esta manera la tala ilegal. Entonces, las comunidades donde se veía habiendo tala ilegal, pues pagaban pues como la tarifa estándar por una muy buena atención sanitaria. Entonces, la atención era tan buena que los médicos de los hospitales de la capital a 9 horas de distancia iban en autobús allí, con lo cual todo el mundo tenía acceso a esta atención sanitaria, pero las comunidades que eliminaron la tala ilegal recibían una atención sanitaria subvencionada. Con lo cual, hace unos pocos años se publicó un estudio sobre el impacto y hubo, fíjense, una caída tremenda de la tala ilegal. Básicamente, pues este sistema funcionó, ¿no? Entonces, este sistema, al final, pues sirvió para solucionar el tema de la tala ilegal. ¿Cuáles fueron los beneficios asociados? Bueno, si la gente no tiene dinero para ir al médico,
pues pueden pagar con su tiempo, ¿no? Y una de las cosas que se podía hacer es trabajar en un jardín orgánico, por ejemplo, y resultó que en esta área la agricultura es de subsistencia, requiere muchos elementos químicos. Entonces, cuando una persona local ha sido formada en agricultura local, en agricultura orgánica, pues puede empezar a producir verduras de una manera mucho más rentable. Entonces, no solamente consiguieron una mejor atención sanitaria, la deforestación bajó y también, además, aumentaron su calidad de vida, con lo cual fue un beneficio colateral que nadie esperaba, ¿no? Entonces, esto es algo muy concreto, un ejemplo muy concreto, pero una manifestación dentro de esta base a la hora de proteger la naturaleza es todo el dinero que está fluyendo, ¿no?, hacia estas soluciones, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, de proyectos de, como hemos dicho, de captura de carbono y demás, y en el año 2022, por ejemplo, se calcula que se invirtieron 201.000 millones de dólares directos en soluciones basadas en la naturaleza, de acuerdo con un estudio del PNUD. Entonces, básicamente, también hay puntos de inflexión positivos. Esto ya lo hemos visto en el vídeo, pero bueno, de manera muy sucinta, esta idea la ha desarrollado Tim Lenton, que está en la Universidad de Exeter, que propone el concepto de los puntos de inflexión positivos, que pueden desembocar en cambios rápidos y profundos a la hora de abordar el cambio climático y los temas de sostenibilidad. Con lo cual, estos puntos de inflexión hacen referencia a pequeños cambios que pueden desembocar en importantes cambios en el comportamiento social y en los sistemas sociales, en última instancia contribuyendo a beneficios medioambientales a mayor escala. Entonces, algunos ejemplos de lo que esto significa, ¿no? En este caso, uno ya está pasando, ¿no?, la transición de los combustibles fósiles, de los vehículos de combustibles fósiles a los vehículos eléctricos. Entonces, esto todavía no es un punto de inflexión positivo al 100%, pero en algunos países, por ejemplo, como Noruega, ahora mismo estamos hablando como que hay un 80% de los coches nuevos que se venden son vehículos eléctricos, y esto está provocando una transformación también. Entonces, se necesitan elementos clave para reducir los costes, pues baterías que duren más, y básicamente esto al final puede desembocar en un cambio radical de las emisiones en el sector del transporte. Otro ejemplo, por ejemplo, perdón que esta diapositiva está un poquito oscura, la transición de la energía renovable, la adopción rápida de las tecnologías de energías renovables como la energía geotérmica, la solar o la eólica pueden provocar una transición de cara a una energía más limpia en todo el mundo. Entonces, en algunos mercados, las energías renovables ahora mismo ya son más baratas que el carbón. Esto ya está pasando. Y hay buenos puntos de inflexión positivos en algunos mercados. Por ejemplo, la agricultura regenerativa también es importante. Entonces, la adopción de estas prácticas agrícolas regenerativas que restauran el suelo y que contribuyen a esta captura de carbono hacen que este punto de inflexión sea positivo, que mejore la demanda del consumo y la adopción agrícola. Y esto podría contribuir de manera significativa a la captura de carbono y a la preservación de la biodiversidad. Por ejemplo, en la eficiencia energética en los edificios. Esto también pues puede provocar cambios importantes, ¿no? Esto está convirtiendo en la norma, las mejoras rápidas en la eficiencia energética de los edificios, quiero decir. Entonces hay muchísimas emisiones relacionadas con las nuevas construcciones. En este caso, otro punto de inflexión positivo pues podría ser el aumento de la economía circular, el concepto de una economía circular que hace hincapié en el reuso, la reutilización, el reciclaje y la recuperación de materiales. Esto hace 15 o 20 años era bastante no estaba tan en boga como ahora. Por ejemplo, el avance también en materiales sostenibles, pues los bioplásticos, los composites y demás en materiales derivados de productos de desecho, pues se reduce la dependencia de las fuentes no renovables, y esto al final pues hace que la contaminación también se reduzca. Las baterías de iones litio, las baterías de iones níquel, es decir, todas estas tecnologías están sustituyendo las antiguas tecnologías. Entonces, estos puntos de inflexión positivos pueden ser muy importantes porque pueden establecer sinergias con ellos y pueden crear una cascada de cambios que pueden acelerar la transición de cara a una sociedad más sostenible y resiliente. Y este concepto también tiene que tener en cuenta el potencial de acciones deliberadas y las políticas para apalancar y aprovechar estos puntos de inflexión para que las comunidades globales pues puedan hacer frente a los retos climáticos y que el planeta sea más habitable para las generaciones futuras. Se están haciendo cosas, por supuesto que sí ha habido cambios importantes
en cómo funcionan las organizaciones, cómo miden el éxito, por ejemplo, y cómo interactúan en las diferentes comunidades. En este caso hay diferentes tácticas de conservación que se adoptan sin cuestionarlas, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, hay un mayor reconocimiento del rol que los pueblos indígenas y las comunidades locales desempeñan en los ecosistemas productivos. Entonces, es fundamental tener en cuenta que contribuyen de manera significativa, y hay un amplio espectro de investigaciones que dice que estas áreas tienen unos índices más bajos de deforestación en comparación con las áreas protegidas de algunos lugares. Estas áreas gestionadas son fundamentales a la hora de proteger la biodiversidad y de detener el cambio climático. Entonces, por ejemplo, un 36% de los bosques intactos de todo el mundo están en zonas indígenas. Una vez más, perdón porque no se lee muy bien, lo sé. Hay una serie de estudios que muestran menores niveles de deforestación en el Amazonas, pues por ejemplo en las zonas indígenas en comparación con otras tierras, y en algunos casos incluso más bajos estos niveles que en algunas zonas protegidas. Los territorios indígenas en el Amazonas brasileño han visto una recuperación de los bosques mucho más rápida que en otras zonas más allá de sus fronteras. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Bueno, los pueblos indígenas suelen tener un conocimiento muy profundo de sus entornos locales que se ha desarrollado durante generaciones. Este entendimiento hace que puedan gestionar los ecosistemas de manera sostenible utilizando prácticas tradicionales y que han probado eficaces a la hora de conservar la biodiversidad. Para muchas comunidades indígenas, su territorio y sus recursos naturales no son solamente un medio de subsistencia, sino que también están íntegramente e íntimamente vinculados con su identidad y su espiritualidad y su herencia. Esta conexión intrínseca impulsa una ética que prioriza la salud y la sostenibilidad de sus entornos. Los pueblos indígenas también están adquiriendo un reconocimiento legal por sus tierras y sus recursos que hace que tengan poder para gestionar sus territorios de manera eficaz y protegerlos frente a las presiones externas como la deforestación, la minería o la expansión agrícola. Y las comunidades indígenas también han sido pioneras a la hora de desarrollar soluciones de conservación innovadoras que pueden equilibrar la salud ecológica con el bienestar de la comunidad. Entonces, lo último en lo que haría hincapié sería que la restauración es posible. La naturaleza ha mostrado una gran resistencia cuando tiene la oportunidad de recuperarse. Las áreas protegidas y las industrias reguladas han visto cómo los ecosistemas han rebotado y las especies en peligro se han recuperado, y la calidad del agua y del aire han mejorado en diferentes lugares de todo el mundo. El mes pasado, por ejemplo, tuve la gran suerte de viajar a Raja Ampat, que es una región, está en la zona noroeste de Nueva Guinea. Y Raja Ampat es un lugar de una belleza sin parangón. Tiene la mayor biodiversidad marina que cualquier otro lugar en el mundo, y es un lugar que ofrece esperanza en términos de resiliencia natural. Hace 20 años la población de rayas y tiburones de Raja Ampat se redujo significativamente por la pesca, incluyendo las aletas de tiburón. Los esfuerzos de conservación, que incluyeron la prohibición de la pesca comercial y el establecimiento de zonas donde no se podía pescar, han desembocado en una recuperación drástica de tiburones y rayas en algunos lugares. Entonces, un estudio reciente ha descubierto que la población de la manta raya ha experimentado un crecimiento anual compuesto de un 10,7% en solamente una década. Así que esto no es usual, porque normalmente las rayas estaban en declive, ¿no? Entonces se ha revertido esta tendencia. Y como anécdota, pues por ejemplo, todos los operadores de buceo, absolutamente todos, han informado de un aumento en de mantarrayas en todas las aguas que los rodean. La lógica es básica. Cuando la gente ve estos animales más vivos que muertos, pues básicamente es que hay más e interesa mantenerlos vivos, ¿no? Durante la pandemia, lógicamente, el turismo cayó en Raja Ampat. Entonces, en este caso, las comunidades se unieron para proteger a los tiburones durante la peor parte, y las poblaciones de tiburones se mantuvieron hasta que volvieron los turistas. Esta era su intención y lo consiguieron. Y de hecho, una de las tendencias que tenemos que ver es que las tendencias demográficas, como digo, es que pueden tener implicaciones positivas para otras especies de nuestro planeta. La población de seres humanos se espera que llegue al pico antes de 2080, como 10.000 millones, que es bastante más bajo que hace unos años, ¿no?
la reducción de los índices de mortalidad de los menores, los avances en la salud y el empoderamiento de las mujeres están contribuyendo a este desarrollo. Lógicamente, las acciones de consumo como multiplicador de población siguen siendo un factor de futuro. Entonces, al final vamos a tener una población más pequeña, ¿no?, con todos los retos que esto implica. Entonces, hay muchos desarrollos prometedores, pero el impacto está limitado, ¿no?, si siguen siendo desconocidos. La conciencia es el precursor de la acción y este es el papel fundamental del periodismo. El periodismo no solamente informa, sino que también inspira y moviliza a la acción pública. Es un sistema de contar historias de manera atractiva y basada en hechos que hace que la gente se implique y se motive a buscar en estas soluciones. Entonces, todos los retos presentan una oportunidad para soluciones. Abordar la crisis medioambiental requiere una acción persistente colectiva basada en hechos bien trasladados. En Mongabay reconocemos que esto es fundamental y estamos utilizando cada vez más este periodismo de soluciones, como digo, para centrarnos más en las soluciones potenciales. Entonces tratamos de ir más allá de las sombras, ¿no?, que es la parte más, digamos, más deprimente de Internet, teniendo estrategias innovadoras que puedan marcar una diferencia real. Y al presentar estas historias de éxito, básicamente tenemos el objetivo no solamente de informar, sino también de dar poder. Si mantenemos la esperanza y el optimismo, esto es fundamental ante los retos medioambientales que tenemos. Estos sentimientos alimentan la creatividad necesaria para nuevas tecnologías, estrategias e enfoques. Las soluciones, básicamente el periodismo de soluciones desempeña un papel fundamental a la hora de cómo se superan los retos. Este enfoque no solamente depende de los problemas, sino que ilumina el camino hacia adelante. Y un ejemplo fundamental del impacto del periodismo es una historia de Gabón, ¿no?, donde hemos llevado a cabo una cobertura sobre Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha luchado contra una empresa de tala, una empresa china, que estaba talando la zona de la comunidad Masaja. Entonces, básicamente, estaban acabando con su ecosistema y este enfoque básicamente hizo que el ministerio correspondiente en Gabón tuviera constancia de todo esto. Y después de enviar este informe, se revocó el permiso operativo de la empresa y se reconoció que la empresa tenía que deshacer el daño hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta área se declaró protegida en Gabón a petición de la comunidad local. Entonces, Gabón, por ejemplo, es ahora mismo un ejemplo, ¿no?, y un precedente para este modelo de conservación. Entonces, los motivos para tener esperanza... bueno, pues básicamente la historia muestra que los cambios sociales pueden ser, pueden ser importantes y que son fundamentales. Y tenemos que evitar los impactos medioambientales. Tenemos que unirnos a nivel global para amplificar y ampliar las soluciones que ya están ahí. El periodismo de datos desempeña un papel fundamental en este esfuerzo. Tenemos que desarrollar esta precisión para que, bueno, pues para que no estemos haciendo solamente algo sin datos. Tenemos que apoyarnos en los datos. Básicamente tenemos que desarrollar diferentes iniciativas para que podamos seguir en esto. Si alguien está interesado, por supuesto, en colaborar con nosotros, que alguien me lo diga y les daremos detalles encantadísimos. Creo que el periodismo no solamente es una profesión, sino que también es una obligación, ¿no?, a la hora de arrojar luz sobre la verdad incómoda, ¿no?, para llevar a cabo cambios. Entonces, en el camino de la conservación no hay duda de que esto es fundamental. Así que, antes de terminar, me gustaría básicamente trasladarles unas últimas ideas en materia de preservación de ecosistemas o de cómo lo abordan los diferentes medios de comunicación. Son malos tiempos para la lírica, como quien dice, y de hecho hay periódicos que están cerrando. Entonces, una vez más, hay retos en este sentido. El consumo de noticias está cayendo. Y en la parte de arriba, por ejemplo, podemos ver lugares con la mayor caída, y es bastante importante, ¿no? Más de un 20%. Una caída de más de 20 puntos en un año. En 8 años, perdón. Y también incluso los países con mayor rendimiento están cayendo. Esto es una tendencia importante en todo el mundo. La gente está dejando de ver noticias. Entonces hay diferentes motivos. La gente
pues básicamente está muchas veces cansada, no se creen a los periodistas, no les gusta la cobertura que se hace de que todo sea malo, y hay un mayor número de personas que está ignorando las noticias cada vez más. Entonces, hace un par de años era como un 38% de los 65 países que se analizaron. Y bueno, podemos ver que esto, en fin, esto está aumentando de manera significativa, ¿no? Esto es real, es una tendencia real. Así que, una de las cosas interesantes sobre esto... otro reto para los medios de comunicación es el paisaje que se presenta, ¿no?, ante ellos. Las plataformas, por ejemplo, pues están muy en boga, ¿no? Las cosas están cambiando y hay que centrarse muchas veces en lo que tendrían que hacer, ¿no? Que es informar de los temas que hay, ¿no? Muchas veces, básicamente, hay que pensar en cómo pueden hacer que el público se implique, ¿no? Porque las cosas cambian constantemente. Hay también una mayor polarización. Muchas personas priorizan el contenido que afirma sus creencias políticas por encima de información basada en hechos, lo cual hace que sea más complicado que el público se implique. Entonces, estos son retos fundamentales para los comunicadores medioambientales. Pero hay formas de lidiar con todo esto y hay esperanza, ¿no? Como digo, de algunas maneras en estas tendencias tan deprimentes, como quien dice. Una de las cosas interesantes es que estas personas que dicen que no leen noticias, hay cosas que sí que leen. Noticias positivas, soluciones, contenidos explicativos. Entonces, esto es alentador, ¿no?, para los medios de comunicación, y Mongabay está empezando a tratar de desarrollar este tipo de soluciones y ahora mismo lo llevamos haciendo unos cuantos años. Y el año pasado, por ejemplo, hemos visto que los porcentajes están mejorando en este sentido de las personas que consultan nuestras noticias. Entonces, hablamos, por ejemplo, de tecnologías de conservación, soluciones basadas en la propia naturaleza. Entonces, este contenido al final hace que nuestros contenidos se lean. Lo que estamos viendo en este sentido es congruente con estas encuestas a gran escala. Entonces, una vez más, es una manera de llegar a la gente, pues de analizar todo esto desde un prisma diferente, ¿no? Y otro problema fundamental es la polarización, como he dicho hace un momento. Posiblemente es difícil de ver desde ahí, pero los puntos oscuros son personas que se identifican en la izquierda, los puntos azul claros son personas que se identifican a la derecha, y el segundo punto es cambio climático y noticias medioambientales. El 64% de las personas que se identifican a la derecha, que evitan estas noticias, leen noticias sobre cambio climático y medio ambiente de manera activa. Entonces, si se traslada información vital, si se traslada información de este tipo, esto es alentador, ¿no? Entonces, ¿qué temas siguen leyendo las personas que no leen noticias? Bueno, pues aspectos financieros, empresa, economía, salud. Entonces, si seguimos analizando los temas medioambientales a través de diferentes paradigmas, pues vemos que esto es una manera, por ejemplo, de que estas personas se impliquen. Entonces no tiene que ver con tener diferentes historias, sino que tiene que ver con las implicaciones que esto puede tener, ¿no? Se trata de escribir historias de la manera adecuada para que estas personas se impliquen, ¿no?, independientemente de su ideología. Entonces hay oportunidades en estos datos, en estas historias. Entonces, básicamente tampoco quiero edulcorar esto, ¿no? El panorama es retador, pero bueno, nos enfrentamos a problemas, claro que sí. Y simplemente por cerrar, el viaje de Mongabay refleja que hay posibilidades de hacer todo esto y se trata básicamente de que llevemos a cabo un cambio que valga la pena. Entonces, pues por ejemplo, las extinciones masivas, el cambio climático, las soluciones son importantes, son fundamentales, son soluciones que desempeñan un papel fundamental. Tienen que servir como baliza, como faro, para ofrecer soluciones tangibles de progreso y de posibilidades. El camino que tenemos por delante, sin duda, es retador, pero vamos a seguir persiguiendo la verdad y vamos a seguir centrándonos en soluciones, y el periodismo tiene el poder de hacer mucho más que meros datos, ¿no? Pueden transformar las cosas a mejor. Esta misión es un acto de esperanza, de fe, la creencia en la capacidad de las acciones informadas para crear un mundo más sostenible y justo para las próximas generaciones. Muchísimas gracias.